voy a hablar del libro analógico y del libro digital. Bueno, es un pequeño índice. Cuándo se realizó y cómo se realizó es un poco de historia. Luego ya pasamos al paso del libro analógico al libro digital y luego alguna ventaja de cada uno. Bueno, ¿cuándo se realizó? Me voy a centrar un poco en el tipo de escritura, en la escritura y en el papel. Bueno, la primera manifestación que se tiene es de tipo ideográfico. El primer escrito que se conoce es viene de la época de Mesopotamia y es anterior es anterior al año 3000 antes de Cristo. Como tiene caracteres ideográficos, es de escritura cuneiforme y tiene cierta ambigüedad. En egipcio, bueno, Egipcio dejó documentos donde hacían testimonio de la transferencia fonética. Hay otros tipos de escritura, como por ejemplo se encontró uno en Siria, pero es muy parecido al egipcio, pero tiene más un tipo de escritura cuneiforme como la de Mesopotamia. Bien, en esa zona se escribe prácticamente igual. Por ejemplo, los griegos cogieron su escritura de los fenicios. Lo que hicieron fue separar las vocales y las consonantes y bueno, las escribieron separadas en el año 800. Luego el papel apareció en egipcio en el año 800, pero hasta el año 900 no se produjo. Bueno, en los comienzos la impresión se realizaba presionando el papel con una tabla de madera sobre un bloque manchado de tinta. Los primeros impresores lo que utilizaban era una impresora mecánica de madera. Y el libro, cuando se realizó, el impreso se realizó mediante un método que luego explicaré, propuesto por Gutenberg en el año 1450. Bueno, el método consistía en la impresión de letras con un tamaño preciso. Esto lo que permitió fue la aceptación del paso del libro manuscrito al libro impreso. Bueno, empezamos con el paso del libro analógico al digital. Primero la Edad Antigua, me voy a centrar en Mesopotamia y Egipto. El libro de Mesopotamia era la tablilla de cerámica y bueno, se remite al milenio cuarto antes de Cristo. Estaban escritos en sumerio cuneiforme y se encontró una biblioteca, era la biblioteca de Edba, que luego os la enseñaré. Se encontraron dos habitaciones en las que estaban repartidos 20.000 libros y bueno, en una habitación estaban los libros administrativos y en la otra estaban más los lingüísticos, económicos, todo ese tipo. Luego Egipto. En Egipto los libros eran los papiros, se escribían por una cara o por las dos. Se encontró en la biblioteca de Edfu o el templo de Edfu, donde se encontró el libro de la muerte, de los muertos. Bueno, esta es la de Ebla, y esta es de Asurbanipal, que es otra biblioteca que se encontró en Mesopotamia, y este es el templo, la biblioteca de Edfu. Bueno, ahí nada, quitar la música. Bueno, la Edad Media. Terminó la Edad Antigua y con el comienzo de la Edad Media el códice suplantó al volumen, que era el rollo continuo de papel. El códice eran hojas cosidas, por lo que su aspecto cambió a un aspecto rectangular y hizo más fácil, por ejemplo, hacer notas o escribir a la vez que se leía. La mejora de su formato también produjo que se pudiera ir más a una información concreta
y que al ponerlo sobre una mesa el libro se pudiera ver en toda su extensión, las palabras, los signos de puntuación. Bueno, los libros eran de gran tamaño, a ver, no es exactamente este, pero eran bastante grandes. También en la introducción del índice lo que hizo fue que se pudiera ir a un sitio, a una zona, a una información específica. La revolución industrial. Con la revolución industrial, bueno, fue la época de gran importancia para el libro. Las tapas de los libros ya no eran tan pesadas, no tenían tantos caracteres, tantos dibujos. Bueno, también se disminuyó el tamaño, los libros religiosos ya disminuyeron un tercio y también se dejó de publicar, o sea, se redució la publicación de los libros en latín. Se produjo una forma de rollo continuo que después de impreso se cortaba para producir el libro. Bueno, luego en el siglo XX, todavía la revolución finales, la industria, las técnicas industriales se acoplaron más a la industria del libro, ¿no? Y se crearon más tamaño de formato de bolsillo y la revolución tecnológica. A finales de la primera década del siglo XXI se creó un dispositivo cuya función permitía leer libros electrónicos, ¿no? Se incorporaron en bibliotecas, sobre todo en bibliotecas de instituciones. Y la incorporación en bibliotecas lo que permitió fue la transmisión del conocimiento y la difusión cultural. Bueno, las ventajas y desventajas del libro electrónico es que, bueno, lo puedes llevar a cualquier sitio, puedes llevar no se deteriora, no hay ediciones agotadas. Bueno, desventajas es que, por ejemplo, una que no te lo puede firmar el autor, otra que necesitas tener un cierto aprendizaje previo a ello. Ventajas del libro analógico. Dura durante años, de cierta forma le coges como cierto cariño, por así decirlo, y bueno, desventajas. Ocupan mucho espacio y son menos difíciles de transportar. Bueno, y gracias por su atención.